Perdón que me olvidé. Les contaba que Lili es psicóloga social, es terapeuta floral, eh, tiene escrito un libro titulado Ho'oponopono, arte hawaiano de sanación, es directora de la Red Floral y de la Caja de Pandora, y se formó conmigo en México en el año 2015, y ya, perdón, fue en el 2013, ¿no? En el 2015 comenzó a dictar sus diplomados de formación en terapia de vidas pasadas allí en México. ¿Seguís allí en Tapaleu y haciendo los diplomados, Lili? Los que son intensivos, sí, sigo en Tapalegui. Había probado otro lugar, pero tengo el corazón puesto en Tapalegui. Sí, yo también dejé una parte de ahí. Sí, Bueno, sí, Lili, sí. contame adelante, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues lamento que por mi Face no se pueda transmitir ahora, pero bueno, estas cosas de la tecnología, así que después lo reproduciré en el mío. Muy bien. Eh, ¿De qué te gustaría Mira, charlar en esta ocasión? ok, yo tengo varias preguntas así sueltas, ¿no? De diferentes temas. Sí, Hay dos que son de almas perdidas. La primera sería, estas son dudas, no es tanto de la gente, sino son a lo mejor atores míos que al momento de que surjan las experiencias, pues como que mm, quizá me pierdo y no sé cómo resolverlas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que siempre las resolvemos, pero siento que necesito claridad yo para entiendo, poder transmitirlo correctamente, ¿sí? entiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las almas perdidas? Sabemos, lo digo en cortito como para que la gente que no sepa y que nos esté escuchando sepa de qué estamos hablando. ¿Te parece? ¿De acuerdo? Ok. Adelante. Hay una figura dentro del trabajo que nosotros hacemos que son las almas perdidas. Tú me has enseñado, y es lo que yo transmito, que dentro de la técnica tenemos dos trabajos. Uno que es el terapéutico propiamente dicho, aplicando un protocolo y siguiéndolo fielmente, y el otro es el trabajo espiritual. Así es. Cuando nos toca el trabajo espiritual, estamos hablando de la figura de almas perdidas, que es un trabajo de puro corazón, de mucho amor y compasión. Absolutamente. Las almas perdidas más comunes son las familiares, también pueden estar las oportunistas, pero también hay otras figuras que son un poco más enérgicas, digamos, ¿no? Y que hay que tratarlas de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, son karmáticas y vienen con nos hablan de otra manera, ¿sí? No son suavecitas para irse a la luz. Y me estoy refiriendo a los obsesores vivos. Sí. Ha pasado en un diplomado que en una de las chicas que estaba tomando el diplomado surgió esta figura haciéndole un trabajo terapéutico de continuidad a su hija que venía de un pozo depresivo muy grande luego de haber roto su noviazgo después de muchos años, ¿no? Y en una situación bastante traumática. Lo cierto es que a medida de que fue haciendo las regresiones, sí fue mejorando y llegó, esta fue la cereza del pastel, ¿no? Un día en que le estaba haciendo una regresión y aparece una voz que le dice, esta señora le pregunta, ¿quién eres? Dándose cuenta que había alguien más, ¿no? Entonces aplicando la técnica, le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le dice, tú sabes quién soy. Ujú. Y la mamá se dio cuenta inmediatamente de quién era, y era el exnovio de su hija que habían roto la relación. Sí. Y entonces lo que hizo esta señora es llevarlo a recordar, hacerle la regresión a esta entidad. Y resultó ser que era karmático porque la venía persiguiendo desde hacía muchas vidas, porque en una vida lejana
Ella era la hija del hacendado, andaba en su caballo, lo trató mal, asustó a su caballo, este peón se cayó de su caballo y murió del golpe. Y entonces ahí juró que se las iba a hacer pagar. Sí. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Ahora sí. Si no entendí mal, pero en esta oportunidad el exnovio de la chica está vivo. Claro, Perfecto, sí. exactamente. No siguen la relación, pero sí está vivo. Entonces, la pregunta aquí puntual es cómo se trabaja en estos casos. Esta señora sí le hizo, lo llevó al alma perdida, digamos, a recordar por qué a- karmáticamente seguía a esta persona y entonces ahí recordó que la chica lo había tratado mal, lo había desmerecido y siendo ella. Ahora, ¿cómo se trabaja en esos casos? ¿Aplicamos este protocolo al alma perdida? No. No, cuando trabajas con almas perdidas no se trata de aplicar el protocolo, se trata de ayudar al alma perdida, sea quien sea, ¿no es cierto?, a entender su situación, ¿no? Y ayudarla finalmente a ir a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el obsesor es una persona viva, ¿no?, es diferente. Aquí además se da la circunstancia, porque no es común que ocurra esto, ¿no? Primero vamos a hacer un poco para los que no, para aclarar las cosas, ¿no? Para que se queden tranquilos también los terapeutas. Existen estos que llamamos obsesores vivos, ¿no? Pero también lo que tenemos que saber es que es muy poco frecuente. A ver, probablemente en la vida cotidiana esto ocurra más de lo que nosotros podemos saber, pero en la práctica terapéutica el porcentaje es muy bajo, son muy pocos, ¿no es cierto? No es una cosa que te va a aparecer todos los días en la consulta. No No. cualquiera puede ser un obsesor vivo, además, ¿eh? Sí. Entonces, la primera cosa que hay que saber, que cuando trabajamos con obsesores vivos, lo primero, ¿qué es un obsesor vivo? Es el alma de una persona que está viva, pero donde parte de su alma se fragmenta y se proyecta hacia otra persona viva, ¿no? Para hostigarla y para molestarla y perturbarla, ¿no? Básicamente es esto, pero la persona sigue viva. Ahora, ¿qué ocurre? Que por una parte, la persona viva no tiene conciencia de esto. No es que la persona se desprende conscientemente y se va a perseguir a alguien. Esto ocurre a nivel inconsciente, ¿sí? Y lo Eh, segundo, una sí, cosa, cuando hablas de la persona viva no tiene conciencia, este sería el personaje que es el novio de la chica, el exnovio de la chica. sí, obviamente estamos hablando del obsesor vivo, pero la persona, que en este caso sería el obsesor vivo, ¿cierto?, a nivel cotidiano, en su conciencia de cada día, no tiene la menor idea de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque su alma, su espíritu, obra independientemente de su conciencia física, ¿no? Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando se trata de un obsesor vivo, no lo podés mandar a la luz, tiene que volver a su cuerpo, ¿no? Estas dos cosas son importantes para tener claro, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando una persona, básicamente cuando una persona tiene entre ceja y ceja a otra persona. Ajá. En este caso, el novio de esta chica, ¿no?, el novio, de alguna manera, está obsesionado con esta chica, ¿no? Y esta obsesión viene de dos cosas. Viene por una parte de la historia anterior de su alma, de la cual el novio no tiene conciencia, Claro. pero está presente en su alma, y al mismo tiempo, a lo mejor, de la circunstancia de sentirse despechado en esta vida. Entonces, ahí concurren dos factores. Uno, una historia previa del alma, más el enojo, el enfado, la ira, el despecho, ¿no es cierto?, de esta vida. Entonces, ¿qué ocurre? La persona está pensando en la otra todo el tiempo, el novio está pensando
en la otra persona, en la chica, está enojado, tiene rabia, tiene ira, y eso hace que de pronto una parte de su alma se proyecte independientemente de la conciencia de la persona. Pero el hecho de tenerlo aquí todo el día, ¿no? O cuando alguien está pensando en ti todo el día y te desea mal, te desea que te vaya peor y que te ocurran cosas, de alguna forma, inevitablemente, hay una parte del alma que se desprende y va hacia el objeto, ¿no es cierto?, de su enojo. Esto es lo que sucede, básicamente, ¿no? Yo lo he visto varias veces, ¿no?, a lo largo de los años. Algunas situaciones son muy difíciles, ¿no?, pero también insisto en que no es algo que ocurra todos los días. Ahora, este trabajo también tiene una dificultad extra, y es que como la persona está encarnada, está en su cuerpo, el alma no tiene la claridad que tiene cuando se ha desencarnado, ¿no? Por eso el trabajo se complica bastante, hay que tener mucha paciencia, porque de alguna manera esa parte del alma que se ha fragmentado está un poco obnubilada, ¿no? Está ensimismada en sus emociones. Y por eso resulta difícil trabajar. Ahora, en este caso han hecho bien, que es recordar la experiencia kármica, recordar qué es lo que pasó en otra vida, pero sabiendo de que no siempre ocurre así, porque hay muchos obsesores. A ver, esto se pueden reír, pero yo ya lo he visto, ¿no? ¿Cuál es la figura, el ejemplo, para el paradigma del obsesor vivo? La suegra que está enojada, ya sea con su nuera o con su yerno. Okay. Ese sería el paradigma, ¿no es cierto?, del obsesor vivo. Pero que probablemente no tienen relación de otra vida. En este caso, lo que han hecho estuvo muy bien, porque primero hay que limpiar el pasado, ¿no?, tomar conciencia de lo que ocurrió allí, en esa vida pasada, mostrarle al alma de esta persona, del novio, ¿cierto?, de que ambos se murieron ahí finalmente, y que eso Sí, pertenece a la historia. Pedirle a la chica que le devuelva la energía, que le robó con el maltrato, con todo eso, y ahora llevarlo a entender de que están en otra situación, que están en otro cuerpo. Esta vida es una oportunidad diferente para cada uno de ellos, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene a su vez otro correlato, que yo ya también los terapeutas lo habrán visto, ¿no?, que eso que llamamos a veces amor a primera vista, no es amor a primera vista, es atracción fatal, ¿no? ajá, Porque inevitablemente nos encontramos con el victimario o la victimaria de una vida pasada. Y claro, cuando nos encontramos allí frente a frente, uno no se acuerda de lo que pasó antes, lo sabes, no, pero claro. ves a la persona a los ojos y te parece conocida y te resulta familiar, ¿eh? Y lo que comúnmente dicen las personas es como si lo conociera de toda la vida. Sí, Claro, pero no sabes lo que hay detrás de ese conocimiento. Pero hay una familiaridad, y esa familiaridad se confunde con enamoramiento, con amor. Al tiempo aparece el verdadero ser, ¿no? Pero en un primer momento uno no puede discriminar eso. Estás enamorada, estás enamorado, te metes de cabeza en la relación y de pronto, en poco tiempo, te encontrás con el verdadero ser, que es el victimario, ajá, ¿no? Entonces, aquí en este caso se dan ambas circunstancias, ¿no? Está la atracción fatal, ¿no?, entre ambos, con una historia previa, y ahora se suma el enojo de esta vida, ¿no? Entonces, una vez que se resolvió la historia de la vida pasada, ahora hay que trabajar sobre lo que está sucediendo ahora, ¿no?, y hablarle al alma del obsesor vivo y explicarle lo que está pasando, y que esto también es perjudicial para él. ¿Por qué? Porque si deja su cuerpo para ir a atormentar o perseguir o hostigar a otra persona, alguien más se va a meter en su cuerpo también. Y no va a claro, salir, ¿no? Entonces, claro. hay que manejar esa situación, como vos lo sabés y lo hacés, con mucho amor, con paciencia, ¿no?, y explicarle al obsesor vivo de que
Lo mejor de todo es perdonarse y regresar a su cuerpo, porque ahora su alma tiene una nueva oportunidad. Básicamente es eso. Ok, sin aplicar protocolo. Sin aplicar protocolo. No, cuando se trabaja con almas perdidas, no hay necesidad de aplicar protocolo. Es lo Ok, importante, porque es más un trabajo dialéctico. claro, claro, claro. Entonces, bien, eso por un lado queda claro. Otra pregunta, que ha pasado también en el último diplomado. Trabajar un sueño reiterado. ¿Cómo se trabaja en un sueño? La persona quiere sanar, quiere saber por qué siempre sueña lo mismo, X, no importa. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Es muy sencillo. Trabajar con los sueños es una de las cosas más fáciles que hay. ¿Por qué? Porque cuando se repite el sueño, el alma nos está indicando que hay una experiencia que se necesita resolver. Si de pronto, a veces hay sueños que son recurrentes y que de pronto en algún momento desaparecen. Y cuando desaparecen es porque por alguna circunstancia fortuita o de tanto repetirlo, finalmente el alma lo resolvió. Cuando, si no es así, lo que tenemos que saber es que cuando estamos durmiendo, nuestra alma se libera. Por eso muchas personas tienen lo que conocemos como viajes astrales, Claro. que ocurren independientemente de la conciencia física. Ahora, esa es una de las cosas que pueden ocurrir. Cuando estamos en sueños, nuestra alma se libera, una parte de nosotros se libera del dominio, del control de la mente racional y actúa por su cuenta, en forma libre. Y ahí pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que se quede con las cosas del día, puede ser que realice un viaje astral, puede ser que vaya a visitar a otra persona, puede ser que se encuentre con seres, con familiares o conocidos que ya han partido de este plano, y también puede ser que el alma se ponga a revisar una experiencia de vida pasada, ¿no? El alma lo que nos está diciendo con esto es que es como si te golpeara la puerta, ¿no? Oye, que tenemos que resolver esta historia, ¿no? Por eso insiste con eso. Entonces, trabajar con el sueño es lo más fácil, porque trabajamos a partir de la experiencia del sueño. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros recordamos del sueño es un fragmento pequeño de una experiencia que es mucho más amplia. Lo que pasa es que al despertarnos, solo nos quedamos con algo. Y generalmente nos despertamos en el momento de máxima tensión, o de pánico, o de miedo. Pero esa experiencia tiene un antes y un después. Entonces es muy sencillo. Es como si estás viendo una película y cortás una película en un trozo, ¿no? La película tiene un principio y un fin. Esta experiencia del sueño también. Comenzamos a trabajar a partir de lo que la persona recuerda del sueño y es muy sencillo. Le pedimos que simplemente cuento hasta 3 y vas a retroceder al principio de esta experiencia, ¿no? Y se puede empezar a trabajar a partir de la escena que la persona recuerda o a partir de la emoción dominante en el sueño, ¿no? Porque habrás visto, ¿no es cierto?, que en los sueños sentimos emociones, ¿no? Tenemos sensaciones, sentimientos, tenemos dolor, tenemos angustia, miedo. Entonces uno puede trabajar tanto a partir de la escena como del síntoma dominante en el sueño. Ok. Y al momento de armonizar, obviamente se armoniza a la persona con la cual estamos trabajando, como si fuese cualquier trabajo terapéutico. Por supuesto, por supuesto. Bien. Otra pregunta. En vidas pasadas, ¿se hacen nacimientos? Sí, cuando toca, no es que lo vayas a buscar, no hay necesidad de buscar eso, pero a veces te vas a encontrar con algunas personas que espontáneamente están viviendo la vida intrauterina en una vida pasada, ¿no? Y experimentan el nacimiento en esa vida pasada, ¿no? Y si uno tiene dudas, uno tiene que preguntarle, porque a veces hay algo que no concuerda con lo que sabemos de la historia del paciente y le tenemos que preguntar, bueno, pero ¿dónde está ocurriendo esto? ¿En el vientre de quién está?
¿Es tu mamá de ahora como fulano o es otra mamá? ¿No? Entonces, bueno, lo trabajás igual, ¿no? Tanto la vida intrauterina como el nacimiento. Si en uno de mis libros, creo que era El trabajo del alma, hay una historia que de una persona que trabaja vida pasada, vida fetal y nacimiento, va a otra vida pasada, va a la vida fetal y nacimiento en otra vida, ¿no? También es una cosa que no es frecuente, no es algo que ocurra también cotidianamente. No hay necesidad de buscar eso, porque uno tiene que trabajar el hecho traumático de la vida y el hecho en particular que está provocando los síntomas que la persona presenta. Pero si la persona te aparece espontáneamente en el vientre materno una vida pasada, entonces hay que trabajarlo porque es parte de la experiencia que el alma necesita sanar. ¿Y ahí se aplica protocolo? Y ahí sí, sí Ahí es se necesario. aplica. Sí, lo aplicás si es que es un nacimiento traumático o algo así. Si eso aparece en la regresión, es porque el alma necesita sanar alguna cosa. Y entonces, en ese caso, aplicás el protocolo. Ok. Y si, em, y si es, a ver, el nacimiento es desde la persona, pero como que está pariendo. No, no que está naciendo, es la mamá en esa vida y está dando a luz. Lo mismo. Mirá, es interesante porque esto me recuerda una de las primeras experiencias que yo viví como terapeuta con una compañera de entrenamiento, ¿no? Y estaba bastante verde en esa época porque recién comenzábamos, ¿no? Y de pronto, en imagínate que esto fue hace 33 años más o menos, ¿no? Ujú. Estábamos en la regresión, bueno, yo como terapeuta, mi compañera haciendo de paciente, y de pronto revive un parto en vida pasada. Ella pariendo en vida pasada. ¿Sabes qué? Cuando terminó, y lo interesante es que experimentó todo, experimentó las contracciones uterinas, experimentó el nacimiento, el paso del bebé por el canal del parto, experimentó un parto en vida pasada. Cuando termina la experiencia, la mujer estaba emocionada, mi compañera, y agradecida. Me decía, gracias José Luis. Dice, porque yo no sabía lo que era un parto, porque en esta vida mis hijos nacieron por cesárea. Ah, Y ella revivió el parto en vida pasada, ¿no? Y para ella fue una experiencia real, ¿no? Ahora sabía lo que era un parto, lo que era ser mamá realmente pariendo un hijo. Bueno, yo lo he visto varias veces esto, ¿no? De revivir parto en vidas pasadas. La persona hasta se pone en posición para parir, ¿no? Y no ok. solamente eso, que he trabajado con un par de hombres que revivieron una vida pasada como mujer pariendo en vida pasada. Imagínate que para un hombre eso es algo imposible. ¿Cómo puede saber un hombre lo que es tener contracciones uterinas? ¿Cómo puede saber un hombre? Bueno, te lo podés imaginar, pero una cosa es imaginar, otra cosa es sentir que llevas un bebé en tu vientre y que lo estás pariendo, ¿no? Y me acuerdo también de un hombre que estaba impresionado, sorprendido, maravillado, y me decía esto, decía así, pero esto, esto es dar a luz, decía. Qué maravilla. Totalmente, imagínate, eso es un regalo para un hombre, Claro, poder sí, experimentar es una eso, maravilla. ¿no? Y es poder encarnar tu femenino como hombre, ¿no? Poder expresarlo, manifestarlo, sentirlo y saber que es algo vivo dentro de ti, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, estas eran básicamente las preguntas como que estaban así con dudas y que sí, se resolvieron bien, pero que me quedaban dudas. Vos sabés que cuando yo tengo dudas, te mando WhatsApp y te pregunto, ¿no? Inclusive estando en diplomado, ¿no? Como pasó en el último diplomado acerca de la mariposa, ¿te acordás?
que una de las chicas era una mariposa y que terminó viviendo, y a mí, por ser una mariposa, dije, ay, pero qué bella, igual va a vivir poco. Entonces te mandé WhatsApp y me dijiste, la mariposa tiene que morir. Entonces, al día siguiente, dentro del diplomado, le dije, bueno, ahora vamos a trabajar porque la mariposa tiene que morir. Entonces vino la chica y hicimos el cierre y sí, quedó clarísimo. Pero son estas cosas que de repente lo puedo tener claro, eh, pero a veces son hay tantas variantes, tantas posibilidades. Es impresionante porque yo, este año van a ser 34 años ya con la terapia. 34 años trabajando, 8.000 regresiones, y sin embargo, todos los días, todos los días me sorprendo, no termino de sorprenderme, Claro, porque hay experiencias que aparecen por primera vez, ¿no? Entonces, no tenés cómo catalogarlas, ¿no? Yo no te puedo decir ahora lo que pasó, por ejemplo, en estos días que han ocurrido un par de experiencias también así, ¿no? Porque no las puedo describir, son experiencias que es imposible relatarlas en un libro, ¿no? Pero una cosa que aprendí a lo largo de los años es que no importa lo que esté sucediendo, el paciente está haciendo su trabajo interior. Y claro. todo, por increíble, fantástico o extraño que parezca, eso está en su inconsciente. Y si eso se verbaliza, el paciente hace su Lo está trabajo. sanando, lo está sanando. Es la forma del inconsciente de sanar la experiencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, Claro, sí, yo digo en los diplomados que tienen que seguir más o menos en la cabeza el hilo conductor de la trama que se está desarrollando, sin poner nada de su cosecha, pero sí, teniendo claridad de lo que se va desarrollando para ver cómo le vamos a dar este, eh, apoyo a la persona para que haga todo lo que tiene que hacer. Em, Realmente sí, es maravilloso y las situaciones que se dan son siempre, siempre distintas. No me he encontrado, eh, no sé por qué, un tema que para mí es muy recurrente es el de las almas perdidas. sí. Em, Como que sí que me suceden muy, muy a menudo y cuando voy al interior de México a trabajar a distintas ciudades, es lo que más me llegan, almas perdidas. Me ha A lo pasado mejor en... te buscan a vos. ¿Cómo? A lo mejor te buscan a vos. Este, pues, ¿cómo sería eso? Y saben que podés ayudarlas, Ah, claro, claro, te buscan. claro, claro. Bueno, sí, hay varias, inclusive hay una señora de Chihuahua que en el último diplomado, tú la conoces, este, se ha pasado hace años haciendo este trabajo a su buen entender, ¿no es cierto? Hasta que buscando, buscando, le llegó el momento de poder aprender para hacer con más eficiencia este trabajo de llevar almas a la luz. Sí. Bueno, esto le ocurre a muchas personas, incluso sin ser terapeuta, ¿no? Por eso Claro, ya te habrá pasado, hay personas que vienen a consultar porque les pasan estas cosas, no saben cómo manejarlas, ¿no? Bueno, sí, las manejan, ¿no? Pero sí, están preocupadas, las manejan a su manera, pero me preocupa, pero ¿por qué me pasa esto, no? Bueno, esto es como en la película, ¿te acordás de Sexto Sentido, no? sí, sí, O, o Entre Fantasmas, la serie Entre Fantasmas. Lo que sucede es que las almas perdidas saben cuando vos las podés ver, o saben cuando las podés sentir, y entonces te buscan, van hacia ti claro, porque saben que vos las podés ayudar, ¿no? claro. Este, una cosa muy que me pasó hace ya unos cuantos diplomados, creo que era el tercer diplomado que estaba ofreciendo. Estaba trabajando con una de las chicas del diplomado y tenía varias almas perdidas. Una de ellas era una adolescente, pues que entendía todo muy bien, pero como la chica que lo hospedaba también era
no adolescente, pero de 20 y pico de años, y todavía estaba en las fiestas, en los bailes, y para este adolescente era fantástico estar con ella, Así, seguro, me imagino. y no se quería ir, y no se quería ir. Y entonces de repente dijo, bueno, me voy, pero con esa perrita. Ah, Y la que había trascendido ya era Afrodita. sí. Y entonces, este, mm, bueno, no sé si sabes, pero yo el diplomado de vidas pasadas se llama Afrodita justamente en honor de Afrodita. Bueno, explicar para los que no saben quién es Afrodita. Bueno, Afrodita fue mi labrador aquí en México, que llegó, que nació el mismo día, 16 de mayo del año 2001, día en que yo llegué a vivir a México. Y a los 2 meses llegó a nuestro hogar. el- con Afrodita pasó que yo había elegido, fui a una casa de familia porque vi un cartel en una veterinaria que decía, para quien conoce el calor de la perfecta compañía, cachorros, labrador retriever. Y yo dije, ay, con el corazón estrujado, lejos de mi país, sola, con el corazón estrujado, dije, ay, yo quiero, ¿no? Entonces Eduardo estaba de viaje y fui a esta casa de familia, tenían el casal, la hembra, el macho, y quedaban 2 cachorras hembras. Y yo escogí a una de ellas. Lo cierto es que le dije, bueno, cuando venga mi esposo, vengo con él a buscarla. A los 2 días llega Eduardo y entonces vamos a la casa y estoy en cuclillas jugando con la perrita que yo escogí y se acerca la otra cachorra, la corre de un empujón a su hermanita, se sienta frente a mí, levanta los ojos, me mira y yo le digo a Eduardo, pero mira los ojos que tiene esta cachorra. Y Eduardo me dice, y bueno, llevemos a las dos. Y yo sentí que dije, no, es demasiado, no puedo. Y así fue que entonces me llevé a esta cachorra porque esta cachorra me eligió a mí. Y Exacto, fue exactamente, y ella fue Afrodita. Pero fue mi eterno agradecimiento a Afrodita porque ella fue el puente que me unió al pueblo mexicano. Si no hubiese sido por ella, que tenía que pasearla, sacarla, una este, güerita, ¿cómo? una güerita. Sí, la güerita, pero la que me ayudó a conectarme con el pueblo mexicano, ¿no es cierto? Paseándola, conociendo gente, hablando, porque quieras que no, el pasear a una mascota también te conecta con la gente. Así es. Y entonces, ella fue obviamente la primera que trascendió, había trascendido en el año 2014 y inclusive tuve una comunicación animal para que ella me contara qué era la muerte desde el punto de vista de las mascotas, ¿no? Y es algo, una conversación que tuve un- una explicación muy interesante que ella me dio y que yo comparto también con la gente en los diplomados, ¿no? Bueno, a raíz de esto, cuando al fin me animo, tras que vos me insistís y tras que tengo el apoyo moral, por así decirlo, o espiritual de Afrodita, me animo a empezar los diplomados en el año 2015. Sucede esto en el tercer diplomado y entonces Afrodita ayudó a este adolescente a partir a la luz este, feliz, ¿no es cierto? Pero no terminó la historia ahí. Cuando ya estamos cerrando la regresión, esta chica dice, tengo un mensaje para darte, ¿te lo puedo dar? Estando todavía en estado expandido de conciencia. Y yo le digo, sí, claro. Entonces me dice Afrodita que ella está contigo, está siempre al lado tuyo, que cuando necesites ayuda, no dudes en llamarla. Simplemente desde el corazón ella te está escuchando y está contigo. Y entonces, esa fue la primera vez que apareció Afrodita, pero a partir de ahí ha aparecido en otras regresiones. Es más, en regresión, haciéndole regresión a alumnas, me han dicho, Afrodita está ahí, o Afrodita está allá, o Afrodita me está diciendo esto. Entonces digo, sí, es mi ángel que me acompaña en las regresiones y que quizá por eso también se me acercan tanto estas entidades, ¿no? Me acuerdo
otra experiencia. Hace muchos años, allá por el 2007, 2008, fui a trabajar a Nicaragua con vidas pasadas. Y, y llegó a la consulta un señor poeta nicaragüense con depresión, pero era una depresión que lo había acompañado durante toda su vida y que tenía momentos así, fluctuaba entre la normalidad y la depresión. Y entonces nos ponemos a trabajar y sí, sale que tiene un arma perdida que llegó a él cuando era un niño y que este niño jugaba en un terreno baldío junto con chicos del barrio, vecinos, y en ese terreno baldío había una construcción, bueno, obviamente que quedó ahí en el camino, ¿no? Donde ya habían hierbas y los papás medios de los chicos medio que lo limpiaban para que los chicos seguros jugaran en ese espacio contenido, ¿no? Porque tenía barda de un lado y del otro. Y ahí fue donde esta alma perdida encontró a este niño, entró con él y lo acompañó toda la vida. Bueno, por lo menos lo acompañó hasta el momento que tenía 50 y pico de años, ¿no? Que hicimos la regresión. Y lo más importante es que este señor me regaló un libro de poesías que él había escrito y leyéndolo, sí te dabas cuenta de la tristeza que había, del tono depresivo que había en su escribir, ¿no? Y mantuve contacto con él como más o menos hasta 2 años después, y me mandó por email algo que había escrito posterior a el alma perdida obviamente se fue a la luz, porque en realidad sí quería irse a la luz, lo que pasa es que no sabía cómo. Así es. Había que ayudarlo, ¿no es cierto? Y entonces se va a la luz y el Señor cambia sistemáticamente su manera de escribir poesía. Entonces, increíble, ¿no? Pero estas cosas pasan y a veces la gente dice, pues no, no puede ser o no creo. Digo, pues no importa que creas o no creas, ¿no? Estas cosas suceden y son cosas del alma, cosas del espíritu y que si piden ayuda y se presentan, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué más, Lili? ¿Qué otra Eh, cosa ahí guardada? Pues como preguntas, no eran las que yo tenía para hacerte, que a mí me quedaban las dudas y que era mi compromiso con algunas personas de aclarar. Entonces, pues ahora platiquemos, queda librado a lo que salga al fluir de esta plática. ¿Qué te parece? Bueno, ¿sobre qué te gustaría profundizar? Eh, pues a mí me interesan los mistificadores. que Bueno, también, que también me han seguimos con almas perdidas. ocurrido. ¿Cómo? Seguimos con almas perdidas. Pues sí, porque es un tema recurrente, pero además aparecen como temas como este de obsesor vivo, aparecen y bueno, por eso te digo, es como que sí me tengo que a lo mejor especializar, ¿no? Un poco más en este tema. Esto que acabas de decir es, es, es así, tal cual. Eh, Porque fíjate que yo creo que ahora, hubo una época en la cual yo veía muchas almas perdidas, ¿no? Pero yo creo que me hicieron eso para que escribiera el libro, ¿no? Claro. Y desde después que escribí el libro, es como que ya no veo tantas, ¿no? Creo que ahora no me huyen de mí directamente, ¿no? Entonces, ¿Por sí, qué? bueno, por eso, vaya a saber, porque me tienen miedo, qué sé yo, en fin. Y lo que he comprobado es que muchos discípulos o terapeutas que se formaron conmigo como vos, ven muchas almas perdidas, más de lo que yo veo. Y yo creo que esto es parte del juego de otras entidades superiores, ¿no? Como que te llevan a vos durante determinado momento a trabajar determinadas cosas para que te desarrolles en eso, ¿no? Y es como que te dan un trabajo, una misión. Yo no veo tantos mistificadores. Por suerte, cada tanto puede ser que aparezca alguno, pero no aparecen, ¿no? Entonces, yo creo que además hay una energía que convoca a las personas a venir a la consulta. Y eso tiene que ver con su alma
porque a veces hay personas que vienen a la consulta y en realidad no saben por qué vienen. Tenemos que trabajar un rato para definir lo que viene, pero finalmente aparece algo, ¿no? Y es que vienen porque su alma las impulsa a eso. Entonces, si vos estás trabajando mucho con esto, es porque de alguna manera te están entrenando para este trabajo, ¿no? Y porque tenés una capacidad para hacerlo y porque además tenés una ayudante muy valiosa que es Afrodita, ¿no? Ajá. Entonces, te está acompañando. Bien. Con respecto a los mitificadores, tenemos que explicarles a la gente, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? Que el mitificador es un tipo de alma perdida particular, ¿no? Y básicamente, ¿qué es un mitificador? Un mitificador es una persona que es un impostor, es alguien que se hace pasar por otro. Cosa que, bueno, entre los vivos, esto ocurre todos los días, ¿no? Y mejor no mencionar a quiénes, ¿no? Pero básicamente el mitificador es esto, es un impostor. Y a nivel del mundo espiritual es muy difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no hay celo de identidad, no hay DNI, no hay documento de identidad, ¿no? Entonces, viene una entidad que dice, ah, porque yo soy San Miguel, o yo soy San José, o soy San Francisco, ¿y qué prueba tenés de eso? ¿No? ¿Cuál es la evidencia? Entonces es muy importante que seguir una serie de parámetros para discernir. Es decir, que un alma desencarnada, que un ser espiritual se manifieste, no significa necesariamente que sea un maestro. Como ya lo habrás aprendido, que lo hemos explicado, lo explico siempre, nadie se convierte en maestro por el solo hecho de morirse, ¿no? Seguimos con los mismos vicios y cosas y defectos que tenemos que no hemos resuelto, y si no, no estaríamos aquí encarnados en este cuerpo, ¿no? Si estamos Claro. aquí es porque o bien tenemos cosas que sanar o bien tenemos trabajos que realizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el mundo espiritual ocurre lo mismo que ocurre aquí. Sí, es el viejo dicho, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. En el mundo espiritual también hay lucha de egos, ¿no? Hay seres que no han resuelto sus apetencias, sus emociones, ¿no? sus atracciones, y siguen, ¿no?, con las mismas condiciones que tenían cuando estaban en la Tierra. Y hay una serie de seres que en particular se especializan en ser mistificadores, que es hacerse pasar por lo que no son. Entonces empiezan a hablar de la persona. Esto les ocurre básicamente a las personas que tienen clariaudiencia, que pueden escuchar, porque son más susceptibles y más sensibles, ¿no? Pero muchas veces también le ocurre a personas que no saben que tienen un mitificador, pero que aparece cuando empieza a trabajar en la terapia. ¿Qué es lo que hace el mitificador? El mitificador lo que busca es su propia satisfacción, ¿no? Y le gusta manipular, y le gusta manejar, ¿no? Y le gusta controlar la voluntad de otras personas, porque de esa manera se satisface a sí mismo y siente el poder, o simplemente por diversión. El problema está que generalmente se manifiestan como si fuesen el guía de la persona o el maestro de la persona. Y cuando la persona descubre esto, ahora hay que ayudar a la persona viva, a comprender el engaño. Porque esta es una parte muy dura. A lo mejor crees que tienes un maestro contigo, pero aceptar que fuiste engañada o que fuiste engañado es muy duro, ¿no? Entonces, con el mistificador lo que pasa es esto, que generalmente llevan a la persona a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Y convencen a la persona de que ese es su trabajo, de que ese es el destino que tiene que cumplir. Y probablemente no lo sea, ¿no? Entonces hay toda una serie de circunstancias que tiene que tener en cuenta el terapeuta para poder identificar a estos seres. Porque además los identificadores también van a querer convencer al terapeuta. No sé si lo habrás Claro. visto.
Sí, claro. Ahora, el tema es cuando la persona se lo cree y cree que tiene el teléfono rojo en comunicación directa, con una entidad superior, ¿no? Con un ser superior. Este, entiendo que eso es puro ego, Sí, pero hay que explicarle a la persona, básicamente esto, ¿no? Lo primero de todo. Porque esto además sirve en general, porque hay como una idea generalizada que los guías espirituales están para ayudarnos, que nos van a resolver las cosas, nos van a decir lo que tenemos que hacer, y no es así. Un verdadero maestro nunca va a interferir con el libre albedrío de la persona. A claro, ver, si tú estás con una pareja que no te conviene, el maestro, el guía no te va a decir, mira, esta persona no te conviene. no, Te va a dejar que te estrelle contra la pared, sí, que te, claro. Y que ¿no? se te caiga la venda a vos, ¿Cierto? Porque es lo que tienes que aprender, claro, ¿no? Lo primero que tengo que saber es esto: un verdadero maestro nunca te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Nunca te va a obligar a hacer algo, nunca se va a meter en tu campo vibratorio y nunca va a interferir en tus decisiones y en tu vida privada. Un verdadero maestro tampoco se va a ofender si uno duda de que es un maestro, porque a veces se manifiestan, ¿no es cierto? claro, Por lo general, ¿qué hacen? Aparecen en el medio de una regresión, pero su función ¿cuál es? Interrumpir el trabajo terapéutico, no dejar que la persona haga el trabajo terapéutico, porque si la persona hace su trabajo, lo va a descubrir. Entonces, aparecen a lo mejor en el medio de una regresión, en algún momento empiezan a hablar, diciendo que tienen un mensaje que transmitir, y que fulano tiene que hacer esto, y que tiene que hacer aquello, ¿no? Que yo lo estoy guiando, bueno, toda una serie, básicamente, gira alrededor de eso. Entonces, cuando uno les dice, mira, discúlpame, pero yo te invito a retirarte para que fulano o fulana haga su trabajo, ¿no? Si no se ofende, es que es un maestro, ¿no? Pero si se enoja, ya te das cuenta de que no es un maestro. Además, los verdaderos maestros, si tienen que decir algo, te dicen una frase, un mensaje y se van. Los significadores se quedan ahí, se instalan allí y básicamente lo que quieren hacer es manejar la vida de la persona. Y lo difícil es esto que acabas de mencionar vos, lo difícil es cómo ayudar a la persona a salir del engaño y claro, a saber que ha sido engañado, ¿no? claro, Eh, sí. Sí, claro, porque la persona le endulzan el oído tanto que dice, ay, no, pero si yo tengo línea directa y me eh, está diciendo tal cosa, y me dice tal otra, y tal otra, y digo, ¿cómo sabes que es tu maestro, tu guía, ¿no? ¿Qué certeza tenés? Ninguna. la base es esto: los maestros nunca te van a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo más difícil de todo es discernir la verdad de la impostura, que eso en el mundo espiritual es muy difícil. A ver, es muy difícil en el mundo de los vivos, Claro, ¿no? claro, Ya tenemos sobrados ejemplos a nivel público, ¿no es cierto?, de gente que miente, que te engaña, ¿no es sí, cierto?, sin ningún problema. Imagínate en el mundo espiritual que no los ves. Y claro, si los ves, y si podés verlos, uno tiene que saber también qué es la figura que adoptan, porque el alma no tiene forma, no tiene una entidad física como nosotros. Lo que pasa es que adoptan una forma, ¿cierto?, para convencerte de algo o para identificarse. claro. Ahora, terapéuticamente, ¿cómo lo trabajas? Sí, hay que ver cuál es la razón por la cual ese ser está ahí, qué le está pasando. Y básicamente aquí es cuando, como comentábamos al principio, cuando trabajabas con el obsesor vivo, Sí, llevar al mitificador, ¿no es cierto?, a ver qué pasó con su cuerpo, dónde estaba cuando estaba en su último cuerpo, dónde estaba antes de estar aquí, ¿no? A veces te van a decir, no, yo nunca tuve cuerpo. Bueno, pero es que no te acuerdas, ¿no? Haces el ejercicio de memoria, voy a contar a tres, y a la cuenta de tres vas a ir a un momento cuando todavía estabas en tu cuerpo y vas a recordar.
Ujú. Y a veces ocurre, me viene a la mente ahora un recuerdo de un mitificador que de alguna manera decía que era la vida de la persona y que también decía que nunca había tenido cuerpo. Finalmente sí, había estado en un cuerpo y había estado relacionado con la persona a la cual estaba manejando. ¿Y qué había pasado? Que en una vida pasada, la paciente o el paciente había muerto, tuvo un accidente y murió, pero por una falla del obsesor, del mitificador. ¿Por una? Por una falla o por un acto del mitificador, donde el mitificador se sintió culpable de la muerte del Ah, paciente. Y ujú. entonces a partir de allí, la culpa lo llevó a quedarse con la persona, Acompañándolo. acompañándolo, ¿no? Pero claro, se terminó, pasan las cosas, las vidas, se olvidó de la culpa y sentía que tenía que ayudarla, que tenía que guiarla en esta vida. Cuando descubrimos, entonces, le ayudamos a recordar cuál era el origen, terminó con la culpa, entendió la situación y finalmente se pudo ir a la luz. Eso es un Ok. caso fácil, ¿no? A veces, Claro, sí, a veces no es fácil, pero hay que ir con mucha paciencia, ¿no? Y esto, te decía antes, yo le digo al mitificador, mira, disculpa, ¿no es cierto? Pero esto no es así. Y le digo, le hago el decálogo, ¿no? Un verdadero maestro no interfiere en el libre albedrío de una persona. Un verdadero maestro no se mete en el campo vibratorio de una persona. Un verdadero maestro no le dice a la persona lo que tiene que hacer, porque cada uno tiene que ser libre, ¿no es cierto?, de ejercer su voluntad, ¿no es cierto?, y su destino, ¿no? Entonces, bueno, hay que explicarle todo eso y al final terminan entendiendo, ¿no? claro, claro. Con mucha paciencia, ¿no? Con mucha paciencia. Sí, yo en mi experiencia, lo que me ha pasado es, lo difícil es que la persona que lo hospeda lo entienda, lo acepte y deje este, de dejarse influenciar, ¿no? Porque Ah, hay claro. una cuestión de ego, ¿no? Me dice, no, si yo tengo línea directa. Sí, pero Entonces, además, ¿sabes qué pasa? Es que las almas perdidas, sean las que sean, ¿no?, incluso los mitificadores, los obsesores, llenan un vacío claro. y funcionan de compañía, Ujú. ¿no? Entonces, es muy difícil eso, ¿no? Para algunas personas, porque de pronto prefieren esta compañía antes de sentirse solos, porque en particular, si tienen comunicación directa, bueno, pero ¿qué hago con mi vida cuando pierdo esta comunicación? Claro. Porque de la otra manera no toma decisiones y espera que le digan todo lo que tiene que hacer. Sí, claro, porque se lo soplan. Exacto. Aunque no sea bueno para su vida, ¿no? Pero bueno, pero está convencida de que todo es así, y entonces hace lo que le dice lo que le dicen de arriba, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, renunciar a eso es muy difícil, ¿no? Ujú. Yo, me viene a la memoria ahora, no era un mistificador, ¿no? Pero había una alumna que tenía a la mamá con ella. La mamá había fallecido, ¿no? Y la mamá estaba con ella, la acompañaba, ¿sí? Y bueno, en un trabajo obviamente se manifestó la mamá y finalmente la mamá entendió porque no quería irse, pero finalmente entendió y se fue a la luz, ¿no? ¿Sabés qué pasó? Que cuando terminó la sesión, la, la mujer se puso a llorar desconsoladamente, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, pero ahora ¿qué te pasa? Es que ahora sí se murió mi mamá, Claro, porque hasta ese momento estaba con ella, ¿no? claro. Entonces, claro, esta separación no la tenés en forma física, pero la tenés con vos, ¿no? Y entonces, bueno, está ahí, pero no podés ser libre en tu vida, ¿no? Pero claro, el precio que se paga para eso, para ser libre y para ejercer tu voluntad, tiene un costo para algunas personas, ¿no?, que tienen que hacerse cargo de su propia vida, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, y una pregunta, ¿has tenido experiencia con ángeles perdidos? Porque eso sí, no he tenido experiencia. Bueno, es muy raro, ¿no es cierto? Vos sabés que en el libro de la posesión hay un capítulo sobre ángeles Ajá, perdidos. sí, Lo que pasa es que, a ver, le llamamos ángeles perdidos, le decimos ángeles perdidos desde nuestro punto de vista. Tampoco sabemos si realmente son ángeles, ¿no? La diferencia que hay en estos casos es que estos son seres que de alguna manera vienen a acompañar a la persona por algún tiempo. Es decir, todos tenemos un ángel de la guarda. ujú, Esto es, ¿no es cierto?, ancestral, histórico, y sabemos que lo tenemos. Pero aparte, a lo largo de nuestra vida podemos tener algún ser que nos acompañe para darnos sostén emocional y espiritual para determinada tarea de la vida, ¿no? Y que después se tienen que ir. Nosotros le decimos ángeles, pero quiero reiterar, no sabemos si realmente son ángeles. Son seres, ¿no es cierto?, que vienen para cumplir un trabajo determinado, ¿no? De pronto Afrodita podría ser un ángel, ¿no?, encarnado, vehiculizado en el cuerpo de un perro, porque si Afrodita, en lugar de estar en un cuerpo de perro, se hubiese presentado como una persona, ¿le hubieras dedicado la atención, ¿no es cierto?, y la relación que hubiese? Yo Probablemente creo, no. Lili no, pero sabía que si era un perro iba a tener toda mi disposición. Así es, ¿eh? Entonces, adoptó esa forma porque sabía que de esa forma, ¿no es cierto?, te iba a acompañar, que le ibas a aceptar y que te ibas a apoyar en ella, ¿no? Claro. Es un ser que adoptó esa forma. Entonces, volviendo al tema, si hay ángeles, bueno, vamos a suponer que son ángeles, pero sabiendo que como nosotros los llamamos, ¿no? Ajá. Hay seres que vienen a acompañar a una persona durante determinado tiempo para ayudar a esa persona a hacer el trabajo, como lo hizo Afrodita con que acompañó un tiempo y después se marchó. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estos seres acompañan a una persona, a lo mejor en algún momento se involucran tanto en el trabajo que lo toman como si fuese propio y terminan atrapados en las De emociones humanas y en el campo vibratorio de la de persona. la persona. Y a partir de ese momento siguen con sus buenas, tienen una buena intención, pero inevitablemente, por el solo hecho de estar en el De campo tu vibratorio campo, de la de persona, influencia. están influenciando, ¿no? Claro. Y ese es el punto cuando es difícil, en particular para la persona, dejarlos marchar, ¿no? Porque cuando se da cuenta que tiene un ángel con ella, ¿quién lo va a querer largar? ¿No? Claro. Entonces, ocurre eso, pero bueno, pero lo que los diferencia de las almas perdidas comunes es que vienen a realizar un trabajo particular de acompañar a la persona en determinado momento de su vida, pero una vez cumplido ese trabajo se tienen que marchar. Y a veces no pueden irse, ¿no? Porque terminan involucrándose con las emociones humanas, ¿no? Ajá. No es algo frecuente, es muy poco frecuente. Yo he visto los casos que están allí en el libro, que fueron muy interesantes, uno muy impactante, ¿no?, en Ajá. particular, ¿no?, porque hasta se manifestó materialmente, ¿no? La persona la vio, ¿no? Vio lo que no, a una persona que ya había partido, ¿no? De modo que, bueno, puede ocurrir, ¿no? Ajá. No hay Este, que, no hay que fascinarse tampoco con eso, ¿no? no, de todas maneras yo digo en los diplomados, ¿no? Que si bien hay una clasificación con nombres puestos, a la hora de trabajar, a nosotros no necesitamos clasificarlo. No, esa clasificación, a ver, tampoco es una clasificación, porque seguramente se podría extender mucho más, porque hay personas Claro, claro.
terapeutas que me han dicho que han descubierto o que se han topado con otro tipo de entidades. Lo que pasa es que lo importante es tener en cuenta esa división que hacemos o separación que hacemos entre las almas perdidas es más que nada para ayudar al terapeuta en su trabajo. Porque no es lo mismo trabajar con el alma perdida de un familiar que trabajar con un obsesor kármico o trabajar con un multiplicador. Son cosas, Claro, entonces, una vez que uno sabe que esto es un alma perdida familiar, este es un obsesor kármico, este es un esclavo y este es un multiplicador, entonces el trabajo va por otro lado. ok. El trabajo va por otro lado enérgicamente, pero siempre la misión, la función es la misma, que es deje a la persona para que se vaya a la luz. Sí, pero lo importante es saber que cada uno de ellos tiene motivaciones diferentes para estar aquí. Ok. Y también, bueno, eh, eso lo tendría que saber la persona, qué motivación también tuvo la persona como para recibirlo, ¿no? Porque siempre Bueno, hay pero alguna razón por la que llega. lo que sucede es que generalmente las personas no son conscientes cómo lo reciben, ¿eh? Y esto a veces ocurre. La mayoría, cuando se trata de almas perdidas familiares, la mayoría de las veces esto ocurre en la infancia. Sí, sí, claro, Cuando eres niño no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Sabes que lo que está sucediendo. Después, hay otras personas donde el obsesor es kármico y tú no has llamado al obsesor kármico. El obsesor kármico te sigue aquí, te sigue a ti, ¿no? Entonces, no es que la persona lo vaya a buscar. Y por supuesto que también hay circunstancias en la vida, hechos que ocurren, que facilitan que algunas almas perdidas se adhieran a unas personas y no a otras. Si una persona tiene traumas en su infancia, si ha tenido operaciones con anestesia general reiteradas, si ha tenido claro, un accidente, si ha claro. tenido eh, circunstancias de debilitamiento, eso hace que se debilite su campo vibratorio y que sea Da vulnerable a la lugar vida. para que No es que pueda lo entrar. estamos a propósito, ¿no? Claro. Pero hay algo No, que lo no, no. facilita. Sí, claro, seguro. Y con fuerzas adversas, Sí, este, ¿cómo has tenido experiencia? Sí, sí. ¿cómo ha Es muy, sido? es muy interesante eso. Sabés que yo lo primero de todo es que ese nombre o esa definición yo la tomé de Serrí Aurobindo. Serrí Aurobindo hablaba de fuerzas adversas, ¿no? Y ahí fue cuando se me clarificó el concepto, ¿no? Que él decía que eran entidades que básicamente se oponían a que una persona desarrolle un determinado trabajo, ¿no? Entonces, las fuerzas adversas, por lo general, son energías o entidades que no tienen relación previa con la persona, aunque pueden tenerla, pero que son enviadas por otra energía superior para obstaculizar e impedir el trabajo de una persona. Entonces, si tenés fuerzas adversas trabajando en tu contra, eso te da la pauta de la importancia de tu trabajo. Porque si Ujú. tu trabajo no fuera importante, nadie se preocuparía por ir a molestarte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos para la luz, hay una parte de la energía, hay energías que se enojan con eso, que se molestan. Claro, claro, Entonces, te van a obstaculizar, te van a hostigar, vas a tener obstáculos o pequeños accidentes o impedimentos o dificultades, ¿viste? Cuando todo te empieza a andar enrevesado, ¿no? Bueno, sí, sí. porque probablemente haya una fuerza que se opone a tu desarrollo en esta vida, ¿no? ¿Mm? Porque está llevando la luz, ¿no? Y muchas veces ocurre que hay personas que tienen, que no lo saben, esto no lo sabemos, pero es frecuente que una persona tenga pactos con la oscuridad en vidas pasadas, y entonces alguien de la oscuridad se viene a obligarte a cumplir ese pacto, ¿no? Porque para el alma el tiempo no existe. A lo mejor si Claro, te pacto con la oscuridad hace 1000 años atrás, ahora estás en el camino de la luz,
pero ese pacto que fue hace 1000 años atrás acaba de Sigue ocurrir. vigente, claro. ¿No? Entonces la oscuridad viene, bueno, ojo, que hay que cumplir Hay con que pagar la deuda. pagar, ¿no? Entonces, básicamente, no le vendemos el alma al diablo, porque al diablo no le interesa nuestra alma. Lo que pasa es que la oscuridad lo que quiere es captar nuestra voluntad y que trabajemos con la oscuridad, ¿no? Entonces, Claro, cuando uno está en el camino de la luz, a veces tendrían alguna entidad para impedirte, ¿no?, que hagas ese trabajo. Pero el trabajo allí es muy sencillo, ¿no? Porque ahora lo que se trata de hacer entender a esa entidad de que en realidad ha sido engañada, ¿no? Porque todos venimos de la luz, todos, absolutamente todos venimos de la luz. Lo que pasa es que en algún momento perdemos contacto con la luz, nos convencen de lo contrario, nos claro, tientan con algo y nos vamos por el otro lado. claro. Entonces, a- al esclavo de la oscuridad, que es una fuerza adversa, le explicas esto, y ahí tiene que hacer también la regresión para ver en qué momento perdió su luz, ¿no?, en qué momento perdió su libertad, ahí se resuelve el trabajo. Y decirlo en esos términos es entendible. Sí, yo le Voy a digo, contar a 3, ¿cómo lo dices? bueno, lo primero de todo es ayudarlo a tomar conciencia de que es un esclavo, ¿no? Ujú. Cuando le preguntas, bueno, a ver, pero suponte que la entidad dice, bueno, estoy acá, ¿por qué no tiene que hacer esto? No tiene que hablar de vidas pasadas, ¿no? Bueno, y si yo le pregunto, ¿y quién te mandó a hacer esto? Ah, alguien muy poderoso. Ah, entonces le digo, quiere decir que sos un esclavo. No, no soy como voy a ser un esclavo. Sí, porque si estás trabajando para otro, quiere decir que sos un esclavo, ¿no? Claro, claro. Empezamos con Jueguito de esta, palabras. sí. Y entonces yo le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a contar hasta 3, y a la cuenta de 3 vas a ir al momento en que perdiste tu luz. Porque todos venimos de la luz. Y aunque no te acuerdes, hubo un momento en el cual estabas en la luz. Voy a contar hasta 3 y vas a recordar. 1, 2, 3. Y ahí el alma perdida, la fuerza adversa, entra en regresión y recuerda cuando estaba en otro sitio, en otro cuerpo, y las circunstancias cómo fue que fue capturado. Me acuerdo de uno ahora que era un ángel, una mujer, creo que está en el libro, era un ángel que, bueno, un ángel oscuro era, ¿no? Y que trabajaba para la oscuridad. ¿Y qué había pasado? Que en una vida pasada estaba cuidando a unos chicos y de pronto los chicos se ahogaron en el río y se quedó con mucha culpa, Ajá, ¿no? Y cuando muere, vienen de la oscuridad y ¿qué hicieron? Le intensificaban la culpa. Mira, ¿ves lo que has hecho? ¿No? Estuviste muy mal, ahora nadie te va a querer en la luz, por tu culpa murieron esos niños, así que tienes que venir con nosotros. un chantaje moral. Exacto. Entonces, bueno, de esa manera esta entidad entendió de que la habían engañado y pudo liberarse. Y al liberarse, libera a la persona. Claro, claro, claro. Sí, sí, que es de última Básicamente es ayudar al alma perdida, ¿no?, a la fuerza adversa en este caso, a liberarse del yugo que la tiene sujeta, ¿no? Ujú. Y en esos casos también pedís, ¿se le pide la novena? Sí, siempre es bueno que el paciente haga una novena, una plegaria, lo que sea, ¿no? Yo recurro a la novena, pero a veces hay personas que no la quieren hacer, digo, bueno, mira, es muy sencillo, ¿no? Hay que rezar desde el corazón. ¿Qué significa rezar? Significa pedir, ¿no es cierto?, la gracia de la luz, el amor y el perdón para el alma de fulano, ¿no? Con tus palabras, ¿no?, en voz alta desde tu corazón. Podés Claro, hacer una novena que ya está arreglada o las palabras que te salgan, pero hacerlo. claro, claro. Porque Porque ese es el 50% del trabajo. sí, porque ¿qué sucede? Que las almas perdidas salen
inicialmente salen del campo vibratorio de la persona, pero pueden regresar, o pueden quedar por ahí, o a veces la persona la llama de vuelta. Claro, sí, ¿No? sí. Eso de que la llame de vuelta me ha pasado a mí. Y sí, fue un caso complicado ese. Y, Eh, y la plegaria, el rezar, básicamente lo que implica es que uno pone la cara por el alma perdida. Uno pone la cara por el alma perdida. Claro, es decir, yo pido por fulano, es una Claro, intercesión. Yo intercedo, pido la sí, luz, sí, ¿no? Por el alma perdida, ¿no es cierto? Que tiene miedo de ir directamente a la luz, ¿no? Porque está todo el tema, la historia del castigo y toda esa historia. ajá, ajá. Ahí está. Sí, bueno, bien interesante el tema, bien interesante. Muy Bien, bien. ¿Cómo vamos, Lili? pues bien, estas eran las dudas fundamentalmente que yo tenía y que me interesaba platicar contigo para, eh, bueno, para ponerle luz, trabajarlas mejor y, eh, porque bueno, te vuelvo a repetir, a veces en la práctica surgen casos, yo no los catalogo en ese momento, pero son difíciles y digo, bueno, espero estar haciendo las cosas bien, ¿no? De última sí, siento que sí, que las estoy haciendo bien y que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por supuesto, estás haciendo lo que tenés que hacer y te acompaña Provincia. Ujú, Que no así tenés es. excusas, no hay excusas para no trabajar. No, no hay excusas para no trabajar. Este, bueno, maestro, yo te agradezco infinitamente este tiempo que me has regalado, que nos has regalado, ¿no? A todos la gente también que está escuchando y que va a poder seguir escuchando porque queda colgado en la red, ¿no? Sí, Así que, está colgado en la red, y a los que tengan preguntas, bueno, ya las iremos contestando poco a poco, ¿no es cierto?, en el chat o escribiendo al mail. ¿Sí? exactamente, Bueno, exactamente. muy bien, Lili, ahora esto va a llevar un rato entre que cerramos y todo, pero nos vamos despidiendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Ok, ¿Vas a anunciar algo del 29 de mayo? sí, claro. El, ¿Dónde está? Bueno, 29 y 30 de mayo va a ser al final, sábado todo el día y domingo mediodía, porque para este, poder tener un tiempo considerable cada uno, ¿no? Pero la cuestión es 2 jornadas o jornada y media de terapia de vidas pasadas, hablar de las emociones en las que quedamos atrapados y para los cuales este, nos hemos reunido varios discípulos tuyos, eh, Viviana Centeno de Chile, Carlos González Delgado de España, Mario y Vivi de Argentina, el maestro Cabuli que va a estar en ese momento, no sé si en España o en Argentina. Calculo Eh, en España. ¿En dónde? Calculo que en España estaré en ese momento. En España y una servidora. Y entonces, pues bueno, haremos jornadas a través de Zoom gratuitas para que la gente que esté interesada pueda acercarse, escucharla y que van a estar 15 días disponibles para que las puedan volver a ver. Bueno, decirles a dónde tienen que escribir para Pues conectarse. el email que les puedo dar es info@laredfloral.com. Como WhatsApp puede ser el 52 55 4903 2000. Pero de todas maneras, después de Semana Santa ya vamos a tener el banner de difusión. Esto va a Ah, ser 29 y 30 de mayo, entonces sí tenemos tiempo, todo abril y todo mayo, como para difundirlo. bueno, genial. Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta Muchas pronto. gracias, hasta Todos. pronto y bueno, Gracias a ti, Lili. chao maestro, beso grande, te quiero. Nos vemos. Yo también. Chao. Bye.